La melodía flotaba en el aire como un secreto, lenta y melancólica al principio, luego cada vez más confiada. Alejandro Montero levantó la vista de su copa de coñac, sorprendido por la música que interrumpía el silencio del restaurante casi vacío. Oculto en la penumbra de un rincón apartado, observó a la joven sentada al piano. Era una de las meseras. La había visto antes atendiendo mesas, siempre eficiente y discreta. Pero ahora, con sus dedos deslizándose sobre las teclas, parecía otra persona. Alejandro se mantuvo inmóvil. No quería interrumpir ese momento íntimo. La chica tocaba con los ojos cerrados, su rostro transformado por la pasión que le inspiraba la música. Una pasión genuina que él había olvidado cómo sentir. Cuando la pieza terminó, ella abrió los ojos y se sobresaltó al verlo. «Lo siento mucho, señor», dijo, levantándose abruptamente del banco del piano. No sabía que había alguien todavía. El restaurante ya cerró y pensé que estaba sola. «No te disculpes», respondió Alejandro, acercándose lentamente. «Tocas maravillosamente». La joven retrocedió un paso, nerviosa. Su uniforme de mesera contrastaba con la elegancia del piano de cola que dominaba la esquina del restaurante. «¿Eres pianista profesional?», preguntó él. «No, solo soy mesera». Hizo una pausa y añadió: «Me llamo Camila Vega, Alejandro Montero, y este es mi restaurante». Los ojos de Camila se abrieron con alarma. «Señor Montero, por favor, perdone mi atrevimiento. No volverá a suceder. Necesito este trabajo y...» «¿Dónde aprendiste a tocar así?», la interrumpió él, genuinamente intrigado. Camila dudó antes de responder. «Estudié en el Conservatorio Nacional, pero tuve que dejarlo en el último año. Mi padre enfermó y...» Se encogió de hombros. «La vida pasa». Alejandro la observó con nuevos ojos. Había algo en ella que le resultaba fascinante. Una autenticidad que era rara en su mundo de sonrisas calculadas y relaciones estratégicas. «¿Esa última pieza que tocaste es de Chopin?». «No», respondió ella, y por primera vez sonrió. «Es mía, algo que compuse hace tiempo». Alejandro se sentó en el banco del piano y tocó algunas notas tentativas. «Hace años que no toco», confesó. «Mi madre insistió en que tomara clases, pero nunca tuve tu talento. El talento está sobrevalorado. Lo que importa es la pasión», dijo Camila y luego se sonrojó. «Disculpe, no debería...». «No, tienes razón». Alejandro la miró directamente. «La pasión es exactamente lo que falta en mi vida últimamente». Un silencio cargado de significado flotó entre ellos. «La próxima semana organizo una gala benéfica aquí en el restaurante», dijo él repentinamente. «Quiero que toques. Te pagaré, por supuesto». «¿Yo? Pero hay pianistas profesionales que...». «Quiero que seas tú», insistió Alejandro. «Tu música tiene algo especial, algo real». Camila lo miró con una mezcla de sospecha y curiosidad. «¿Por qué?». La pregunta era simple pero profunda. Alejandro se sorprendió a sí mismo respondiendo con honestidad. «Porque acabo de regresar de cerrar un negocio de millones en Madrid y no sentí nada. Ni satisfacción, ni orgullo, nada». Miró el piano. «Pero escucharte tocar por 2 minutos me hizo sentir más que en los últimos 6 meses de mi vida». El teléfono de Alejandro vibró. Era un mensaje de Mateo, su socio. «¿Dónde estás? Recuerda la reunión de mañana con los inversionistas chinos». «Tengo que irme», dijo levantándose. «Pero hablo en serio sobre la gala. ¿Aceptas?». Camila asintió lentamente. «Sí, gracias por la oportunidad. Deja tus datos con el gerente mañana. Mi asistente te contactará con los detalles». Antes de salir, Alejandro se detuvo y volteó. «¿Podrías tocar un poco más? Solo el final de tu pieza. Quiero llevarme la melodía». Con un leve sonrojo, Camila volvió al piano. Sus dedos encontraron las teclas y la música llenó nuevamente el espacio entre ellos. Mientras escuchaba, Alejandro sintió algo extraño en su pecho, una sensación olvidada de anticipación, como si después de años de monotonía, algo importante estuviera a punto de comenzar. Esa noche, en su lujoso pero vacío penthouse, la melodía de Camila seguía resonando en su mente, negándose a ser olvidada.
La mañana llegó con el sonido de ollas y el murmullo de la radio en la cocina. Camila abrió los ojos mientras el aroma del café recién hecho se filtraba por debajo de la puerta de su habitación. «Camila, el desayuno está listo», llamó su hermana menor, Lucía. El pequeño apartamento que compartían en Narvarte vibraba con la actividad matutina. Su padre, Eduardo, estaba sentado a la mesa de la cocina tomando sus medicamentos. «Buenos días, papá. ¿Cómo amaneciste hoy?», preguntó Camila besando su mejilla. «Mejor, mi amor, mejor». Eduardo sonrió, pero las arrugas de dolor alrededor de sus ojos delataban la verdad. Camila preparó el desayuno para todos, su mente dividida entre sus preocupaciones habituales y la inesperada oferta del señor Montero. Mientras lavaba los platos, Lucía se acercó con curiosidad. «¿Es verdad que vas a tocar en una gala de ricos?». «No son ricos, Lucía. Son personas normales con más dinero». «¿Y te van a pagar bien?». Camila asintió pensativa. «Lo suficiente para los medicamentos de papá y tal vez para recuperar mi piano». Su viejo piano vertical había sido empeñado durante la enfermedad de su padre. Tocar en el restaurante había sido su único contacto con un instrumento decente en meses. «¿Pero por qué tú?», insistió Lucía. «No es que no seas buenísima, pero…». «No lo sé». Camila se encogió de hombros. «Supongo que estaba en el lugar correcto en el momento adecuado». A 15 kilómetros de distancia, en el elegante distrito financiero, Alejandro atravesaba las puertas de cristal de Montero Inversiones. Su asistente lo abordó inmediatamente. «Señor Montero, tiene la videoconferencia con Nueva York en 10 minutos y Mateo está esperando en su oficina». Alejandro asintió distraídamente. Algo en él se había alterado desde la noche anterior. Las mismas rutinas que antes lo impulsaban ahora parecían mecánicas y vacías. «¿Me investigaste lo que te pedí?», preguntó. La asistente le entregó una carpeta. Camila Vega, 27 años, estudiante destacada del Conservatorio Nacional hasta hace 3 años. Abandonó en su último año cuando su padre sufrió un derrame cerebral. Ha trabajado en el acorde durante 14 meses, evaluaciones excelentes. Alejandro revisó la información, deteniéndose en una fotografía de Camila recibiendo un premio estudiantil. Su sonrisa era radiante, llena de promesas. «¿Y esto?», preguntó señalando una nota. «Fue finalista en el concurso nacional de composición. Los críticos la consideraban muy prometedora». Mateo entró sin llamar, interrumpiendo el momento. «Alejandro, tenemos que hablar. ¿Es cierto que invitaste a una mesera a tocar en la gala?». «Tiene talento, Mateo, talento real. No se trata de talento, se trata de imagen. Tendremos a los Garza, a los Fuentes, a medio Consejo Empresarial de México». «¿Y?». Alejandro levantó la mirada de la carpeta. «¿Cómo que y?». «Contratamos siempre a músicos profesionales, reconocidos, gente que impresiona a los inversionistas». Alejandro cerró la carpeta con decisión. «Esta vez será diferente, y la decisión está tomada». Las palabras sonaron definitivas, sorprendiendo incluso al propio Alejandro. El día de la gala llegó más rápido de lo esperado. Camila observaba su reflejo en el espejo del pequeño vestidor del restaurante, apenas reconociéndose en el elegante vestido negro prestado por una amiga del conservatorio. La puerta se abrió y apareció Alejandro, imponente en su traje oscuro. «¿Lista?», preguntó. «Eso creo», respondió ella nerviosa. «Nunca he tocado para personas tan importantes». «Son solo personas», dijo él con una sonrisa, «con cuentas bancarias más grandes, pero igual de aburridas que el resto». Camila rió, agradecida por el intento de aliviar su tensión. «¿Por qué yo, señor Montero? Hay pianistas mucho mejores». Alejandro la miró pensativamente. «Cuando te escuché tocar, me recordaste algo que había olvidado, que la música no se trata de perfección, sino de sentimiento». Hizo una pausa. «Y por favor, llámame Alejandro. Señor Montero, me hace sentir como mi padre». El salón estaba lleno de invitados vestidos elegantemente. Cuando Camila se sentó al piano, el murmullo de conversaciones disminuyó. Sus dedos temblaban ligeramente sobre las teclas,
pero cuando comenzó a tocar, el mundo exterior desapareció. Desde un rincón del salón, Alejandro la observaba, cautivado por la transformación. La mesera tímida había desaparecido, reemplazada por una artista en pleno dominio de su arte. «Es bastante buena para ser una aficionada», comentó una mujer a su lado. «Tiene alma», respondió otra voz masculina. «Pero claramente falta técnica». «¿Dónde la encontraste, Alejandro? No parece del nivel al que nos tienes acostumbrados». Algo en el tono condescendiente encendió una chispa de irritación en Alejandro. «Es una de las pianistas más talentosas que he escuchado», respondió con firmeza. «Y si no pueden apreciar eso, tal vez el problema no sea su técnica, sino sus oídos». Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Mateo apareció a su lado, tirando suavemente de su brazo. «¿Qué estás haciendo?» «Son los Mendoza. Sus inversiones representan el 30% de nuestra cartera del próximo trimestre. No me importa si son la familia real española, Mateo. No voy a permitir que la menosprecien así». Al terminar la velada, mientras los invitados se retiraban, Alejandro buscó a Camila. La encontró guardando cuidadosamente las partituras. «Estuviste magnífica», dijo con sinceridad. «Gracias por la oportunidad», respondió ella. «Significó mucho para mí. Déjame llevarte a casa». El trayecto en el lujoso automóvil de Alejandro fue inicialmente silencioso. Las calles elegantes dieron paso gradualmente a barrios más modestos. «¿Siempre has querido ser empresario?», preguntó ella de repente. La pregunta tomó por sorpresa a Alejandro. En realidad quería ser arquitecto, pero el negocio familiar se detuvo. Digamos que algunas veces seguimos caminos que otros trazan para nosotros. «Lo entiendo», dijo ella suavemente, «pero nunca es tarde para cambiar de rumbo». Cuando llegaron a su edificio, un contraste evidente con el mundo de Alejandro, él bajó para abrirle la puerta. «Tu música tocó algo en mí, Camila», confesó inesperadamente. «Algo que creía perdido». Bajo la luz tenue de la calle, sus miradas se encontraron, cargadas de posibilidades no dichas. Por un momento, el abismo entre sus mundos pareció menos insalvable. «Buenas noches, Alejandro», dijo ella finalmente, rompiendo el hechizo. «Y gracias por todo». Mientras la veía entrar al edificio, Alejandro se quedó contemplando la fachada modesta, pero dignamente mantenida, preguntándose qué otras sorpresas guardaba la vida de Camila Vega, la mesera pianista que había alterado su percepción del mundo en una sola noche. 3 semanas después de la gala, las visitas de Alejandro a El Acorde se habían vuelto tan frecuentes que hasta los cocineros bromeaban al respecto. Siempre llegaba tarde, cuando el restaurante comenzaba a vaciarse, y pedía la misma mesa con vista al piano. Esa noche, Camila terminó su turno y vio que Alejandro seguía allí, revisando documentos mientras bebía un café. «¿Trabajando hasta tarde otra vez?», preguntó ella acercándose. Alejandro levantó la mirada y sonrió. «Digamos que encontré un buen lugar para pensar». El gerente se acercó discretamente. «Señor Montero, estamos por cerrar, pero como siempre, puede quedarse el tiempo que desee». «Gracias, Ramiro». Alejandro miró a Camila. «¿Tienes tiempo para tocar algo?». Era ya un ritual entre ellos. Camila asintió y se dirigió al piano. Mientras tocaba, Alejandro cerró su computadora y se concentró en la música. Cuando terminó, él se acercó al piano. «Tengo una propuesta», dijo. «Hablé con Ramiro. El piano estará disponible para ti después del cierre, cuando quieras practicar». Los ojos de Camila se iluminaron. «¿En serio? Pero sin condiciones», añadió él rápidamente. «Solo me gustaría seguir escuchándote tocar de vez en cuando». «¿Por qué haces esto por mí?», preguntó ella, genuinamente curiosa. Alejandro dudó antes de responder. «Quizás porque tú haces algo por mí también. Me recuerdas que hay cosas más importantes que contratos y números». El timbre del teléfono de Camila interrumpió el momento. Era Lucía, recordándole que debía comprar las medicinas de su padre. «Tengo que irme», dijo, levantándose apresuradamente. «Te llevo», ofreció Alejandro. «No es necesario. Puedo tomar el...». «Insisto». Durante el trayecto, Camila se mostró inquieta. «¿Todo bien?»,
preguntó Alejandro. Es mi padre. Necesita un medicamento específico que no cubre el seguro. Iba a comprarlo hoy, pero ¿puedo ayudar de alguna forma? Camila negó firmemente con la cabeza. No necesito caridad, Alejandro. No es caridad ofrecer ayuda. Se detuvo buscando la palabra adecuada. A una amiga. Ella lo miró sorprendida por el término. ¿Somos amigos? Me gustaría pensar que sí, respondió él con sinceridad. Al llegar a la farmacia, Camila insistió en entrar sola. Cuando regresó, su expresión era de alivio. Conseguí un descuento, explicó, evitando mencionar que había usado casi todo su sueldo. En lugar de llevarla directamente a casa, Alejandro condujo hasta un pequeño parque. ¿Tienes unos minutos?, preguntó. Me gustaría mostrarte algo. El parque estaba tranquilo a esa hora. Se sentaron en una banca desde donde se veía toda la ciudad iluminada. Venía aquí cuando era niño, explicó Alejandro. Mi abuelo me traía. Decía que para entender el valor del dinero, primero había que entender el valor de lo que no se puede comprar. Camila lo observó con curiosidad. Bajo la luz de la luna, Alejandro parecía diferente, más accesible, menos el empresario y más el hombre. Tu abuelo era sabio. Lo era. Lástima que olvidé sus lecciones por tanto tiempo. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Finalmente, Camila habló. El domingo es el cumpleaños de mi padre. Haremos una pequeña celebración en casa. Nada elegante, solo familia y algunos amigos. ¿Te gustaría venir? La invitación, inesperada, sorprendió a ambos. Me encantaría, respondió Alejandro. El domingo, Alejandro aparcó su auto. Prudentemente eligió el menos ostentoso frente al edificio de Camila. Llevaba una botella de vino y un pastel. El pequeño apartamento estaba lleno de gente y alegría. Eduardo Vega, sentado en un sillón, recibía felicitaciones y abrazos. Su rostro mostraba las secuelas del derrame, pero sus ojos brillaban con vitalidad. Papá, te presento a Alejandro Montero, Camila dudó. Amigo y jefe. El famoso señor Montero, dijo Eduardo estrechando su mano. Mi hija habla mucho de usted. Espero que cosas buenas, respondió Alejandro sintiendo una extraña necesidad de agradar al hombre. Dice que tiene buen oído para la música. Eso ya es un punto a favor. La tarde transcurrió entre risas y conversaciones. Alejandro conoció a Lucía, a vecinos, a antiguos compañeros del conservatorio. Observó a Camila moverse entre ellos, cálida, natural, conectada con cada persona. En un momento, Lucía se acercó con una petición general. Camila, toca algo para papá. Todos apoyaron la idea. Camila se sentó frente a un pequeño teclado eléctrico, claramente inferior al piano de cola del restaurante, pero sus dedos, igualmente, le dieron vida. Mientras la música llenaba el pequeño espacio, Alejandro observó los rostros emocionados a su alrededor. Había una riqueza allí que no tenía nada que ver con el dinero. Más tarde, ayudando en la cocina, Alejandro se encontró lavando platos junto a Camila. Gracias por venir, dijo ella. Sé que esto debe ser muy diferente a lo que estás acostumbrado. Ha sido una de las mejores tardes que he tenido en mucho tiempo, confesó él. Tu familia es maravillosa. Son todo lo que tengo. Alejandro la miró, notando una mancha de harina en su mejilla. Sin pensarlo, extendió la mano para limpiarla. Sus dedos rozaron suavemente la piel de Camila, y por un instante, ninguno de los dos respiró. El momento se rompió cuando Lucía entró a la cocina. Camila, la tía Elena ya se va y quiere despedirse. Alejandro retrocedió, consciente de lo que estuvo a punto de suceder. Al despedirse esa noche, una extraña intimidad se había instalado entre ellos. En la puerta, Eduardo lo detuvo un momento. Cuide de mi hija, señor Montero, dijo en voz baja, no como jefe, sino como el hombre que veo en sus ojos cuando la mira. Las palabras del padre de Camila persiguieron a Alejandro durante todo el camino a casa. Por primera vez en mucho tiempo, su lujoso penthouse le pareció vacío y frío al llegar. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Camila. Gracias por hacer feliz a mi padre hoy. Buenas noches, Alejandro. Simple, directo, genuino, como ella. Alejandro se encontró sonriendo en la oscuridad,
consciente de que algo fundamental estaba cambiando en su vida, algo que no podía controlar con dinero o influencia. Y sorprendentemente, esa falta de control no le preocupaba en absoluto. La oficina de Alejandro bullía con la actividad habitual de una mañana de lunes, cuando Mateo entró sin anunciarse, una expresión de preocupación en su rostro. ¿Has visto las cifras del último trimestre?, preguntó, dejando caer una carpeta sobre el escritorio. Alejandro apenas levantó la vista de su computadora. Buenos días para ti también, Mateo. No estoy para bromas. Los inversionistas están nerviosos desde el incidente con los Mendoza en la gala. ¿Incidente? Solo les dije la verdad. Mateo se sentó frente a él estudiando su rostro. Te conozco desde la universidad, Alejandro. Nunca te había visto comprometer un negocio por defender a alguien, y menos a una empleada. Alejandro cerró su laptop y enfrentó la mirada inquisitiva de su amigo. Quizás ya era hora de que alguien me recordara que no todo en la vida se mide en porcentajes de ganancia. Es ella, ¿verdad? La pianista. Antes de que Alejandro pudiera responder, su asistente entró con un sobre. Disculpe la interrupción, señor Montero. Llegó esto del Conservatorio Internacional de Música, marcado como urgente. Cuando quedaron solos nuevamente, Alejandro abrió el sobre. Era información sobre un prestigioso programa de verano para compositores en Barcelona. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo. Una oportunidad, murmuró Alejandro leyendo los detalles. El tipo de oportunidad que Camila merece. Alejandro, el tono de Mateo era de advertencia. No te involucres demasiado. Las relaciones entre diferentes clases sociales rara vez funcionan. ¿Diferentes clases sociales? ¿En qué siglo vives, Mateo? En el mismo que tú, solo que yo no me engaño. Mateo se levantó. Solo ten cuidado. No quisiera verte lastimado, o peor aún, verla lastimada a ella. Esa tarde Alejandro hizo algunas llamadas. Conocía al director del programa de Barcelona, un antiguo beneficiario de sus donaciones culturales. Una conversación, algunas menciones del talento extraordinario de Camila, y logró asegurar una audición especial para ella, a pesar de que el plazo de inscripción había vencido. Satisfecho con su gestión, Alejandro se dirigió a El Acorde, ansioso por darle la noticia a Camila. La encontró saliendo de su turno, cansada pero sonriente. ¿Tienes un momento?, preguntó. Hay algo importante que quiero mostrarte. Se sentaron en una mesa apartada, y Alejandro le entregó el sobre con los documentos del programa. Es una oportunidad única, explicó entusiasmado. 3 meses en Barcelona con los mejores compositores del mundo. Y lo mejor, incluye una beca completa. Camila revisó los documentos, su expresión cambiando gradualmente de sorpresa a confusión. ¿Cómo conseguiste esto? El plazo de inscripción venció hace un mes. Digamos que conozco a algunas personas, respondió Alejandro con una sonrisa. Lo importante es que tienes una audición el jueves. Ya arreglé todo. Esperaba ver emoción en su rostro, gratitud quizás. En cambio, Camila cerró la carpeta lentamente. ¿Arreglaste todo? Su voz tenía un filo que Alejandro nunca había escuchado. Sin preguntarme, pensé que te alegraría, es una oportunidad increíble. ¿Y mi trabajo? ¿Mi familia? ¿Mi padre que necesita cuidados diarios? Cada pregunta elevaba ligeramente su tono. ¿Pensaste en eso antes de arreglarlo todo? Podemos solucionar esos detalles. Tu trabajo estará esperándote y en cuanto a tu padre... ¿Qué? ¿Vas a pagar una enfermera? ¿Un cuidador? Camila se levantó visiblemente alterada. No necesito que arregles mi vida, Alejandro. No soy un proyecto de caridad. ¿No es eso lo que... Entonces, ¿qué es?, lo interrumpió. Porque desde donde yo estoy, parece que el rico empresario quiere sentirse bien consigo mismo ayudando a la pobre mesera talentosa. Sus palabras golpearon a Alejandro como una bofetada. Eso es injusto, Camila. Solo quería ayudarte a recuperar tus sueños. Mis sueños no se perdieron, Alejandro. Cambiaron, se adaptaron a mi realidad. Su voz se quebró ligeramente. Creí que lo entendías, que veías más allá de lo obvio. Pero parece que solo viste lo que querías ver, una historia triste que podías arreglar con tu dinero y conexiones. Alejandro se quedó sin palabras.
sorprendido por la intensidad de su reacción y dolorosamente consciente de que había cometido un error. «Camila, por favor, escúchame. Tengo que irme. Mi padre me espera». Recogió su bolso. «Gracias por tu interés, pero no necesito que nadie tome decisiones por mí». Cuando Camila salió del restaurante, Alejandro permaneció sentado, la carpeta del programa de Barcelona como único testigo de sus buenas intenciones mal ejecutadas. Esa noche, en su apartamento, Camila tocaba furiosamente en su teclado eléctrico, canalizando su frustración a través de la música. Su padre la observaba desde la puerta. «¿Vas a contarme qué pasó?», preguntó suavemente. «Nada importante, papá. Debe ser muy nada importante para que masacres a Beethoven de esa manera». Camila sonrió a pesar de su enojo. «Es Alejandro. Cree que puede solucionar mi vida como si fuera uno de sus negocios». Eduardo entró y se sentó junto a ella. «¿Y qué solución propuso el señor Montero que te tiene tan molesta?». Camila le contó sobre el programa de Barcelona. Para su sorpresa, su padre no parecía compartir su indignación. «¿No ves lo condescendiente que fue?», preguntó ella. «Veo a un hombre que reconoce tu talento y quiere darte oportunidades», respondió Eduardo. «Tal vez lo hizo mal, pero sus intenciones...». «Las intenciones no bastan, papá. No puedes simplemente decidir qué es mejor para mí. Tienes razón en eso». Eduardo tomó su mano. «Pero pregúntate si tu enojo es solo por cómo lo hizo, o si hay algo más. ¿Qué quieres decir? Quizás te asusta que alguien crea en ti más de lo que tú misma te permites creer». Las palabras de su padre quedaron flotando en el aire, mientras Camila contemplaba el pequeño apartamento que había sido su refugio y su prisión durante 3 años. Mientras tanto, Alejandro deambulaba inquieto por su penthouse. El contraste entre la calidez del hogar de Camila y la fría elegancia de su propio espacio nunca le había parecido tan evidente. Su teléfono sonó. Era su hija, Isabel. «Papá, ¿podemos vernos mañana? Necesito hablarte de algo». La petición, inusual en su hija adolescente que generalmente lo evitaba, lo tomó por sorpresa. «Claro, cariño. ¿Todo está bien? Solo necesito un consejo». De padre a hija. Después de colgar, Alejandro se quedó mirando la ciudad a través de los ventanales. Se dio cuenta de que, en su deseo por ayudar a Camila a recuperar sus sueños, quizás había estado buscando también una manera de reparar sus propios fracasos, especialmente con Isabel. El problema era que había actuado exactamente como siempre lo hacía en los negocios, tomando el control, asumiendo que sabía lo mejor para todos, sin consultar realmente a las personas afectadas por sus decisiones. Esa noche, tanto Camila como Alejandro permanecieron despiertos, separados por kilómetros de ciudad y un abismo de expectativas y suposiciones, preguntándose si habían malinterpretado lo que estaba creciendo entre ellos. 3 semanas pasaron sin que Alejandro visitara el acorde. Camila lo notaba cada noche, mirando instintivamente hacia la mesa que él solía ocupar, encontrándola invariablemente vacía. «Te dejaron un sobre en recepción», le dijo Ramiro una tarde, entregándole un elegante sobre con el membrete de Montero Inversiones. Dentro, encontró una carta breve. «La audición sigue en pie si la deseas, sin condiciones ni expectativas. Simplemente una oportunidad que mereces considerar por ti misma. Lo que decidas estará bien. Alejandro». Adjunto venía un boleto de avión abierto y los detalles de la audición, reprogramada para dentro de un mes. Camila guardó el sobre en su bolso, con sentimientos encontrados. No había esperado que Alejandro respetara su espacio de esta manera. Esa misma mañana, Alejandro enfrentaba la peor crisis de su carrera. Los titulares eran despiadados. Montero Inversiones vinculada a esquema fraudulento. La investigación apuntaba a operaciones irregulares realizadas por su exesposa, Victoria, quien había mantenido acceso a algunas cuentas corporativas tras su divorcio. «Es un desastre», declaró Mateo paseando nerviosamente por la oficina. «Los inversionistas están retirando su dinero. Las acciones cayeron un 30% desde ayer». Alejandro mantenía una calma sorprendente. «Los abogados ya están trabajando en demostrar que fue Victoria quien actuó sin autorización».
Eso tomará meses. Mientras tanto estamos en caída libre. Los Mendoza ya retiraron su apoyo, públicamente además. La ironía no escapó a Alejandro. Los mismos Mendoza que había ofendido en la gala por defender a Camila. Su teléfono sonó insistentemente. Llamadas de socios, periodistas, amigos preocupados. Pero también notificaciones de cancelaciones a eventos sociales, invitaciones retiradas, puertas cerrándose una tras otra. La verdadera cara de la alta sociedad, murmuró con amargura, tan leal como les conviene. Ese domingo, Alejandro estaba trabajando en su penthouse cuando sonó el timbre. Para su sorpresa, era Isabel, su hija de 17 años. ¿Puedo pasar?, preguntó tímidamente. Claro, cariño, no esperaba verte hoy. Isabel entró, observando los documentos esparcidos por todas partes. Mamá está furiosa. Dice que los abogados la están tratando como a una criminal. Tu madre cometió un error que está afectando a mucha gente, respondió Alejandro midiendo sus palabras. Pero no estoy aquí para hablar mal de ella. Sigue siendo tu madre. Isabel lo miró con renovado respeto. Los chicos en la escuela están diciendo cosas horribles, sobre ti y sobre nosotros. Alejandro abrazó a su hija, sorprendido por lo mucho que había crecido mientras él estaba ocupado construyendo un imperio que ahora se desmoronaba. Lo importante es que tú sabes quién soy, dijo suavemente, y que estoy aquí para ti. Lo sé, papá. Por eso vine. Era el primer momento genuino entre padre e hija en años. Esa noche, agotado, Alejandro recibió un mensaje inesperado. ¿Estás bien? Si quieres hablar, estaré en el parque donde vimos la ciudad. 9 p.m. Camila. A las 9 en punto, Alejandro llegó al parque. Camila ya estaba allí, sentada en la misma banca donde habían contemplado las luces de la ciudad semanas atrás. No esperaba saber de ti, dijo él sentándose a su lado. Vi las noticias. Parecía un buen momento para retribuir la preocupación. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, hasta que Alejandro habló. Lo siento, Camila, por asumir que sabía lo que era mejor para ti. Fue arrogante. Quizás un poco, concedió ella con una leve sonrisa. Pero tus intenciones eran buenas. El infierno está pavimentado de buenas intenciones, respondió él con una risa sin humor, como ahora está demostrando mi exesposa. Camila lo observó detenidamente. Notó las ojeras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros. ¿Qué tan malo es? Podría perderlo todo, admitió Alejandro. El negocio, la reputación, su voz se suavizó. Pero curiosamente, lo que más me preocupa es Isabel. Finalmente está acercándose a mí, y temo defraudarla otra vez. No la defraudarás, afirmó Camila con convicción. No eres el mismo hombre que era antes. Lo veo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque el Alejandro que conocí hace un mes no estaría aquí sentado, preocupado por su hija en lugar de por su dinero. Alejandro la miró con gratitud. De todas las personas que podían haberle ofrecido apoyo, era Camila, a quien había tratado con condescendencia, quien estaba a su lado cuando más lo necesitaba. Hay algo que debo contarte, dijo Camila después de un momento. Mi padre necesita otra cirugía, más complicada que la anterior. Alejandro sintió el impulso inmediato de ofrecer ayuda económica, pero se contuvo, recordando su error anterior. Lo siento mucho. ¿Cómo estás llevándolo? Día a día. Estaba considerando dejar la música por completo, tomar un segundo trabajo. Camila, no. Pero entonces recordé lo que me dijiste sobre mis composiciones, que tenían valor, y pensé, quizás... Alejandro esperó, dejándola encontrar sus palabras. Hay una escuela de música cerca de casa que busca profesores. No paga mucho, pero me permitiría seguir en la música y tener un horario más flexible para cuidar a papá. Suena perfecto para ti. El problema es que piden experiencia formal o recomendaciones del conservatorio. Alejandro reflexionó un momento. Conozco a alguien que dirige una academia similar. Podría preguntarle qué requisitos valoran realmente. No para intervenir, aclaró rápidamente. Solo para aconsejarte mejor. Camila asintió, apreciando el cuidado con que eligió sus palabras. Me gustaría eso, gracias. En ese momento,
Empezó a llover. Ligero al principio, luego con más fuerza. No tenían dónde refugiarse, pero ninguno hizo ademán de moverse. «¿Sabes?», dijo Alejandro con gotas de lluvia resbalando por su rostro. «Antes de todo esto, creía que tenía todas las respuestas. Ahora ni siquiera estoy seguro de las preguntas. Quizás ese sea un mejor lugar para estar», respondió Camila. «Más auténtico». Se miraron, empapados y vulnerables bajo la lluvia. Sin las barreras de estatus, dinero o orgullo, solo dos personas reconociéndose en un momento de verdad compartida. Alejandro se inclinó lentamente. Esta vez, cuando sus labios encontraron los de Camila, no hubo interrupciones, solo el suave sonido de la lluvia envolviéndolos. El beso fue breve pero intenso, cargado con todo lo que habían experimentado juntos y separados en las últimas semanas. Cuando se separaron, Camila apoyó su frente contra la de él. «¿Qué estamos haciendo, Alejandro?», susurró. «Nuestros mundos son tan diferentes». «Tal vez no tanto como pensábamos», respondió él. «O tal vez es hora de crear un nuevo mundo, uno que tenga lo mejor de ambos». La lluvia continuaba cayendo, pero ya no parecía un inconveniente, sino una bendición, lavando el pasado y dejándolos limpios para enfrentar lo que viniera después, juntos o separados, pero transformados por lo que habían encontrado en el otro. 3 meses después, los titulares sobre Montero Inversiones habían cambiado considerablemente. Alejandro Montero exonerado de fraude financiero. Victoria Rivas enfrentará cargos por malversación. Montero reestructura su empresa con nuevo enfoque ético. El penthouse de Alejandro, antes símbolo de su éxito, ahora estaba a la venta. Entre cajas de mudanza y muebles cubiertos, Alejandro revisaba documentos cuando Isabel entró, sosteniendo un catálogo universitario. «¿Estás seguro de esto, papá?», preguntó mirando alrededor del espacio casi vacío. «Completamente», respondió él. «Es demasiado grande para una persona. Además, el nuevo apartamento está más cerca de tu escuela y más cerca de cierto restaurante con piano», añadió Isabel con una sonrisa traviesa. Alejandro rió, sorprendido por la perspicacia de su hija. En los últimos meses, su relación había florecido inesperadamente. La crisis, en lugar de separarlos, los había acercado. «Camila y yo somos», dudó buscando la palabra adecuada. «¿Complicados?», ofreció Isabel. «Algo así. Estamos conociéndonos todavía, reconstruyendo algunas cosas». Isabel se sentó frente a él. «Me gusta ella, papá. Es real, no como las mujeres con las que solías salir. ¿Y desde cuándo mi adolescente se volvió experta en relaciones?», bromeó Alejandro. «Desde que mi padre empezó a ser honesto consigo mismo». Mientras tanto, en una sala de ensayo del Centro Cultural Nacional, Camila practicaba intensamente. A su alrededor, otros músicos afinaban sus instrumentos. Su composición había sido seleccionada como finalista en el prestigioso Concurso Nacional de Compositores Emergentes. 10 minutos para la prueba de sonido, anunció el coordinador. Camila sintió el familiar nudo de nervios en el estómago. Tomó su teléfono para enviar un mensaje a su padre, pero se detuvo al ver el último mensaje de Alejandro. «Pase lo que pase hoy, tu música ya ha cambiado vidas, al menos la mía. Creo en ti». Esas palabras le dieron una extraña calma. Los últimos meses habían sido un torbellino. La cirugía de su padre había sido exitosa, en gran parte gracias a un nuevo médico especialista que casualmente había contactado a su familia, ofreciendo un tratamiento innovador. Camila sospechaba la intervención discreta de Alejandro, pero él nunca lo mencionó, y ella decidió aceptar esta ayuda que llegaba con dignidad, sin humillación. Su posición como profesora de música se había concretado, gracias a sus propios méritos y una impresionante audición de enseñanza. El salario era modesto pero estable, permitiéndole reducir sus turnos en el acorde a solo fines de semana. «Señorita Vega, está lista para la prueba de sonido», llamó el coordinador. Camila respiró profundamente y se dirigió al escenario. El auditorio estaba casi vacío, con solo algunos técnicos y organizadores. Comenzó a tocar, dejando que la música la transportara. Cuando terminó,
Escuchó un solitario aplauso desde el fondo del auditorio. Levantó la vista, sorprendida. Alejandro estaba allí, no con su habitual traje impecable, sino con ropa casual, como si hubiera venido corriendo. «Pensé que estabas dando clases hoy», dijo ella cuando se acercó. «Terminé temprano. No iba a perderme esto por nada del mundo. ¿Cómo sabías de la prueba de sonido?» «Tengo mis fuentes», respondió con una sonrisa cómplice. «Además quería verte antes del concurso, cuando pudieras respirar tranquila». Ese pequeño gesto de consideración, tan típico del nuevo Alejandro, la conmovió profundamente. «Estoy aterrada», confesó. «Son compositores profesionales, graduados de las mejores escuelas. Y ninguno tiene lo que tú tienes», interrumpió él. «Autenticidad, alma, vida real en sus notas». Camila lo miró, agradecida por su fe inquebrantable. En los meses desde aquel beso bajo la lluvia, habían avanzado con cautela, conociendo sus respectivos mundos, encontrando un ritmo propio. No había sido fácil. Tuvieron discusiones sobre dinero, clase social, expectativas, pero cada vez regresaban al centro. Lo que sentían el uno por el otro era real, más allá de las circunstancias. «¿Almorzamos antes del concurso?», propuso Alejandro. «Conozco un lugar sencillo aquí cerca, con los mejores chiles en nogada de la ciudad. Me encantaría, pero prometí almorzar con papá y Lucía. Están por llegar». Para su sorpresa, Alejandro no pareció decepcionado. «Perfecto, los invito a todos, si te parece bien, claro». Esa tarde el auditorio estaba lleno para el concurso. Camila, entre bambalinas, buscaba rostros familiares entre el público. Distinguió a su padre y hermana en primera fila, pero no veía a Alejandro por ninguna parte. La decepción amenazó con desconcentrarla. Tal vez tuvo una emergencia, pensó, tratando de justificar su ausencia. Cuando anunciaron su nombre, avanzó hacia el piano con el corazón acelerado. Mientras tocaba, su mente viajó a todos los momentos que habían inspirado esa composición. Las noches tocando en el restaurante vacío, el recuerdo de su madre, la enfermedad de su padre, y sí, también Alejandro, y todo lo que había despertado en ella. A mitad de la pieza, levantó momentáneamente la vista y lo vio. Estaba en la última fila, de pie, habiendo llegado tarde pero cumpliendo su promesa. Sus miradas se encontraron brevemente, y Camila sintió una renovada energía fluir a través de sus dedos. Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos. Camila hizo una reverencia, pero sus ojos buscaban solo una aprobación. Horas después, con el segundo premio del concurso en sus manos, un logro extraordinario para alguien sin respaldo institucional, Camila y Alejandro caminaban por las calles del centro histórico. «Debiste ganar el primer lugar», insistía él. «El segundo premio incluye grabar mis composiciones. Es más de lo que soñaba hace un año». Se detuvieron frente a el acorde. El restaurante estaba cerrado por renovaciones, pero a través de las ventanas podían ver el viejo piano, cubierto, pero aún en su lugar. «Tengo noticias», dijo Alejandro. «Vendí mi participación mayoritaria en Montero Inversiones». «¿Qué? Pero has trabajado toda tu vida en eso». «Y seguiré involucrado, pero como asesor». Hizo una pausa. «Acepté un puesto como profesor en la universidad, en la Facultad de Negocios. Empiezo el próximo semestre». Camila lo miró asombrada. «¿Profesor? ¿Tú?» «Pareces sorprendida», rió Alejandro. «Es solo que es un cambio tan grande. No tanto como parece». Tomó sus manos. «Toda mi vida perseguí lo que creía que debía querer. Dinero, poder, estatus. Pero nunca me detuve a preguntarme qué me hacía realmente feliz». «¿Y qué te hace feliz, Alejandro Montero?» «Construir algo significativo, compartir conocimiento». Sus ojos se suavizaron. «Y escucharte tocar el piano mientras preparo la cena». Camila sonrió recordando las noches tranquilas en el nuevo apartamento de Alejandro, más pequeño, pero infinitamente más acogedor que el penthouse. «Mi vida sigue siendo complicada», advirtió ella. «Papá todavía necesita atención, Lucía está por entrar a la universidad, y yo sigo aprendiendo a no tratar de resolver todo con dinero», completó él. «Somos un trabajo en progreso, Camila, pero es el único trabajo que realmente me importa ahora».
Bajo el suave resplandor de las farolas, Camila se dio cuenta de cuánto habían cambiado ambos. Ella había recuperado su confianza como música, había encontrado un equilibrio entre sus responsabilidades y sus sueños. Él había redescubierto su humanidad, aprendiendo que la vida no se mide en adquisiciones, sino en conexiones genuinas. ¿Crees que funcionará?, preguntó ella. ¿Nosotros? No lo sé, respondió Alejandro con honestidad, pero creo que vale la pena intentarlo. Y allí, frente al lugar donde todo comenzó, sellaron esa promesa con un beso que sabía a posibilidades y música aún por crear. Un año después, el restaurante El Acorde lucía irreconocible. Las antiguas paredes oscuras habían sido reemplazadas por tonos cálidos, los manteles formales por unos más vibrantes, y donde antes había mesas rígidamente dispuestas, ahora existía un espacio abierto frente al piano de cola, que permanecía como el corazón del lugar. «Camila, 10 minutos para la apertura», llamó Tomás, el chef que ahora era copropietario junto con Alejandro. Desde que reabrieron hace 6 meses, las noches de música en El Acorde se habían convertido en un éxito inesperado. Cada jueves, estudiantes del programa comunitario que Camila dirigía mostraban su talento, acompañados ocasionalmente por músicos profesionales que ella había conocido durante su creciente carrera. «¿Estás nervioso?», preguntó Camila a Dani, un niño de 12 años que jugueteaba con las mangas de su camisa. «Un poco», confesó, mirando el piano con aprensión. «¿Y si me equivoco?». «Entonces seguirás tocando», respondió ella con una sonrisa. «Como todos hacemos en la vida». La puerta principal se abrió y entró Lucía, cargada de libros universitarios. «Perdón por llegar tarde. El profesor de teoría económica nos retuvo», explicó, dejando caer su mochila. «¿Dónde está papá?». «Alejandro lo trajo hace media hora. Están en la oficina viendo un partido». La relación entre Eduardo y Alejandro había evolucionado hacia una amistad genuina, unida por el amor que ambos sentían por Camila y un inesperado interés compartido por el fútbol. La vida se había asentado en una nueva normalidad. Camila dividía su tiempo entre la enseñanza, sus composiciones, ahora frecuentemente solicitadas por pequeñas producciones de teatro y danza, y las noches en El Acorde. Alejandro había encontrado una satisfacción sorprendente en la docencia universitaria, descubriendo que tenía mucho que ofrecer a jóvenes emprendedores, especialmente en ética empresarial, un tema que ahora le apasionaba. Vivían en un apartamento en La Condesa, ni tan lujoso como el antiguo penthouse de Alejandro, ni tan modesto como el hogar familiar de Camila. Un punto medio que simbolizaba el equilibrio que habían construido juntos. «Llegamos», anunció Isabel, entrando con Eduardo. «Perdón, pero el último gol no podíamos perdérnoslo». A sus 18 años, Isabel se había transformado. La relación reparada con su padre le había dado seguridad, y su inesperada amistad con Camila le había mostrado un tipo diferente de feminidad, basada en la autenticidad más que en las apariencias. Mientras los clientes comenzaban a llegar, Alejandro se acercó a Camila, que afinaba últimos detalles en el piano. «¿Lista para esta noche, maestra Vega?», preguntó usando el título que los estudiantes le daban. «Siempre, profesor Montero», respondió ella con una sonrisa cómplice. El restaurante se llenó rápidamente. La clientela era una mezcla fascinante. Antiguos ejecutivos que seguían respetando a Alejandro, vecinos del barrio que venían por la música accesible, estudiantes de música atraídos por la reputación creciente de Camila. A las 8 en punto, Camila se sentó al piano. El público guardó silencio expectante. «Buenas noches a todos», saludó. «Comenzaremos con algo especial. Esta pieza la compuse hace exactamente 1 año y 4 meses. Se titula Intersecciones, y creo que comprenderán por qué». Sus dedos encontraron las teclas, y las primeras notas llenaron el espacio. Era la misma melodía que Alejandro había escuchado aquella noche cuando la descubrió tocando a solas, pero ahora enriquecida, desarrollada, madura, como el amor que había crecido entre ellos. Desde una mesa cercana, Alejandro la observaba, ya no como un millonario escondido en las sombras, sino como un hombre
que había encontrado su verdadero valor no en su cuenta bancaria, sino en su capacidad para conectar, para crecer, para amar sin condiciones. Cuando la pieza terminó, Camila hizo una seña a Dani para que se acercara al piano. El niño avanzó nervioso hasta el banco. «Tú puedes», lo animó ella, levantándose para cederle el lugar. Para sorpresa de todos, Camila no se dirigió al público, sino que caminó hasta la mesa de Alejandro y se sentó a su lado, entrelazando sus dedos con los suyos. Era la primera vez que ella escuchaba el concierto como parte del público, junto al hombre que había cambiado el rumbo de su vida. «¿Extrañas ser el centro de atención?», susurró Alejandro mientras Dani comenzaba a tocar. «Para nada», respondió ella, apoyando su cabeza en el hombro de él. «A veces es más hermoso compartir la música que crearla». Alejandro besó suavemente su cabello, pensando en todos los momentos que habían construido su historia. El error inicial, la indignación, la tormenta, las pérdidas y, finalmente, el reencuentro desde un lugar de mutuo respeto. «¿En qué piensas?», preguntó Camila, notando su expresión reflexiva. «En que algunos accidentes son en realidad el universo señalándonos el camino correcto», respondió, mirando al joven pianista que ahora tocaba con creciente confianza. «En que a veces perdemos algo valioso para encontrar algo invaluable». Las notas flotaban alrededor de ellos, enlazando pasado y presente, dos mundos que alguna vez parecieron incompatibles y que ahora formaban una armonía perfecta e inesperada. Y así, mientras la música continuaba, Camila y Alejandro permanecían simplemente sentados, juntos, sabiendo que su historia, como una buena composición, no necesitaba un final grandioso, sino simplemente la promesa de que las melodías más hermosas eran aquellas que se atrevían a mezclar notas que nadie había imaginado que pudieran sonar tan bien juntas.